Un caluroso saludos a todos, bendiciones. Espero que el Señor los haya estado bendiciendo durante esta semana y que este fin de semana haya sido y esté siendo un día bendecido. Estamos en la celebración de la Semana Santa y Dios ha sido bueno con nosotros al enviar a su Hijo para darnos vida eterna. No tenía que hacerlo, pero de tal manera nos amó que nos dio la salvación a través de su sangre preciosa. ¡Qué maravilla el poder meditar en lo bueno que es nuestro Dios, en su gracia, en su amor y en su misericordia! No somos merecedores, no somos dignos, pero a Él le plujo el escogernos para salvarnos y hacernos sus herederos, hacernos sus hijos. Y por eso en esta tarde dale gloria, dale alabanza, dale honra junto conmigo. Alegrémonos, gocémonos en aquel que nos dio la salvación, nuestro Señor Jesucristo, en el Padre que envió a su Hijo y en el Espíritu que mora en nosotros, el cual nos da testimonio que realmente somos hijos de Dios y somos herederos de la vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta época de celebración, mas sin embargo estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles alrededor del mundo. Hay mucha desestabilidad en todas las naciones. Donde quiera que usted enciende su televisor o escucha las noticias, escuchamos de disturbios, escuchamos de crimen, escuchamos de rumores de guerras, y todo esto está sucediendo alrededor de este lugar donde nosotros vivimos, que es este mundo. La humanidad no sabe en qué o en quién confiar. Es lo que estamos viviendo en estos últimos días. Los gobiernos no pueden proveer la seguridad ni solución, porque en la mayoría de los gobiernos han cambiado las leyes que permiten e impulsan el crimen. Se oye medio loco lo que estoy diciendo, pero es la realidad que estamos viviendo. Al conversar con la gente diariamente en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, podemos darnos cuenta de la preocupación, podemos darnos cuenta de la inseguridad que la persona siente diariamente, porque la vida cada vez se torna más insegura, más difícil y se torna también más cara gracias a la inflación que estamos viviendo. Muchos también, cuando hablamos con ellos, nos dicen: sé que salgo de la casa para el trabajo o algún lugar donde voy, pero no sé si vaya a regresar o qué pueda suceder conmigo en la calle. Son tiempos de inseguridad que estamos viviendo en estos últimos días. Toda esta inseguridad y preocupación pueden producir en la gente enfermedad, pueden traer muchas cosas manifestadas en la salud del ser humano. Pero gracias a Dios que tú y yo, querida iglesia, nosotros, sus hijos, gozamos de su protección y gozamos de su providencia. ¿Te alegras conmigo en esta tarde? Tenemos a ese Dios maravilloso protegiéndonos a cada uno de nosotros. Hablaba de los gobiernos, hablaba de los lugares donde habitamos, porque no podemos confiar en el ser humano. El ser humano es voluble, el ser humano miente, el ser humano cambia, el ser humano falla. Pero el único que nunca nos va a fallar es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Por eso puedes tranquilamente confiar en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. No podemos confiar en el hombre, no podemos confiar en instituciones establecidas por el ser humano, no podemos confiar ni aún en religiones. Podemos confiar únicamente en Dios y su palabra. Y a Dios no le agrada cuando nosotros confiamos en el hombre, confiamos aún en nosotros mismos. Esto es pecado delante de Él, porque Él es el único quien merece la gloria
quien merece la honra y merece toda nuestra confianza, nuestra dependencia. Y ve conmigo a Jeremías capítulo 17, versos 5 al 8. Jeremías 17, 5 al 8. Y vamos a ver lo que nos declara el Señor en este día precioso. Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías capítulo 17, versos 5 al 8. Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Oremos en esta tarde. Señor, te damos gracias por esa palabra maravillosa que traes a nosotros en este día. Es un alimento que necesita nuestro espíritu. Son las fuerzas que tú nos das a través de hablarnos el corazón, a la mente, Señor, a todo nuestro ser. En esta hora yo te pido que abras nuestro entendimiento, que nos des, Señor, a través de tu palabra, la seguridad, Señor, de que tú eres el único en quien podemos confiar. Yo te ruego que tomes el control de cada corazón, cada mente, Señor, cada ambiente a donde llega, Señor, este mensaje. Te ruego tu bendición, tu protección, Señor. Enséñanos tu Espíritu Santo en esta tarde para que podamos ser, Señor, unos hijos que traigan honra y alabanza al nombre de aquel que es poderoso y ha transformado nuestras vidas. Te damos gracias en esta hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Jeremías vivía en tiempos difíciles como los que estamos viviendo hoy. La idolatría estaba fuertemente en Israel. Y esto es lo que sucede en estos tiempos. Hay mucha idolatría, no solamente de adorar dioses que no son el Dios verdadero, sino hacer nuestra propia voluntad. Eso es idolatría. Estamos poniéndonos nosotros mismos en el lugar de Dios. Esto no es agradable delante de Dios, y por eso Jeremías trajo estas palabras al pueblo de Israel. Estaban confiados en su sagacidad, estaban confiados en el hombre, en el príncipe, estaban confiados en lo que ellos eran como nación, mas sin embargo Dios pronuncia en contra de ellos palabras de advertencia para que regresen de esos caminos torcidos en los que el pueblo de Israel se encontraba. Y en esta tarde el Señor te habla a ti, me habla a mí acerca de la seguridad y la bendición que es confiar en Dios. Este es el tema de esta tarde: seguridad y bendición al confiar en Dios. En este verso 5 del capítulo 17 del profeta Jeremías podemos ver que el Señor, usando al profeta a través del Espíritu Santo, pronuncia maldición, pronuncia advertencia sobre quienes ponen su confianza en el ser humano, porque Dios es el único que merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Como decía al principio, el ser humano es débil, el ser humano falla, miente, es voluble. Hoy está contento, mañana está enojado, en algunos minutos cambia la actitud. Todo esto sucede con cada uno de nosotros. Es voluble nuestra vida, más cuando no estamos en Cristo. El confiar en el ser humano, como lo dije, nos lleva a la idolatría. Aún en confiar en nosotros mismos estamos diciéndole a Dios: yo soy suficiente. O en quien confiemos le estamos dando la honra que solo Dios
merece, porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en alguien que no es Dios, le estamos dando el lugar que únicamente a Dios le pertenece. Por eso es que Dios condena a quien confía en el ser humano. Y Jeremías nos dice que es maldito quien se apoya en la fuerza humana y aparta su corazón de Dios. Tenemos que confiar en Dios únicamente. Él es el único que puede salvarte a ti, el único que puede salvarme a mí, el único que puede darnos la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Dios. En Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8, nosotros vemos que el Señor nos da unas palabras maravillosas a través de el escritor de Proverbios. Y cuando nosotros vamos a Proverbios capítulo 3, versos 5 al 8, también vemos que nos dice el Señor como mandamiento: confía en el Señor con todo tu corazón. En otras palabras, pon toda tu confianza en Dios. No dependas de tu propio entendimiento. Eso es lo que sucede con la mayoría de la humanidad. Creen saberlo todo, creen entenderlo todo, creen que ellos tienen el futuro asegurado por su inteligencia, por su fuerza, por sus posesiones. Esto es depender en el entendimiento humano, pero el Señor nos dice: busca su voluntad en todo lo que hagas. No podemos andar fuera de la voluntad de Dios, tenemos que depender de su voluntad. Y dice: y Él te mostrará cuál camino tomar. Esa es sabiduría, eso es saber deleitarnos y confiar en Dios para salir adelante victoriosos. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. ¡Uy, qué inteligente soy! ¡Qué bien hice! Todo es porque soy muy sagaz. Todo es porque soy inteligente. No, al contrario, dice: no te dejes impresionar por tu propia inteligencia. Porque la inteligencia no significa sabiduría. Se puede ser inteligente mas ser un necio. Se puede ser inteligente y no saber cómo escoger de acuerdo a la voluntad de Dios. En cambio, dice la Escritura: teme al Señor y aléjate del mal. En otras palabras, confía en Dios, aléjate del mal y verás que el Señor será contigo donde quiera que tú estés. Ese es el Dios que servimos. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón de Señor. La pregunta en esta tarde: ¿en quién está tu confianza? ¿En algún ser humano? ¿En alguna institución? ¿En algún gobierno? ¿En alguna religión? ¿En algún otro que no sea Dios? ¿Aún en ti mismo? ¿En quién está tu confianza en esta tarde? Aún nosotros mismos nos decepcionamos a nosotros mismos, valga la redundancia, al no hacer lo bueno que debemos hacer, y fallamos a Dios y por supuesto a nosotros mismos. Y esto trae a nosotros cosas, remordimiento, y nos damos contra la pared al poner la confianza aún en nosotros mismos, y otra vez terminamos lamentándonos de nuestra incapacidad de hacer la voluntad de Dios por creer que somos fuertes, por creer que somos capaces e inteligentes y suficientes, cuando el único capaz, suficiente y sabio es Dios. Hagamos, iglesia, hermano, amigo, lo que Dios ordena a través de su palabra y confiemos plenamente en Él. No nos apoyemos en la fuerza humana, no apartemos nuestro corazón de nuestro Señor. Por el contrario, la palabra nos enseña, y sigamos viendo lo que sucede a través de lo que el Señor nos dice. Si confiamos en el Señor, terminamos malditos. ¿Por qué?
porque terminaremos condenados por la eternidad. Y en el verso 6, Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra el resultado de confiar en el ser humano, de confiar aún en nosotros mismos. ¿Y qué dice Jeremías 17:6? Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Wow, tremendo lo que dice el Señor. Nos muestra el resultado de la confianza no puesta en Dios. Dice que es el que confía en el hombre, es como un arbusto raquítico del desierto. ¿Alguna vez usted ha visto un árbol frutal en el desierto? ¿Verdad que no? Es raro ver árboles, más bien es imposible ver árboles frutales en el desierto. ¿Por qué? Porque no hay suficiente agua, la que da la vida, la que ayuda a producir el fruto de los árboles frondosos. No hay esperanza de futuro, no tiene de qué alimentarse ese árbol, no puede producir fruto. Y los árboles o los arbustos, porque no llegan a ser árboles del desierto, mueren rápidamente, se secan pronto. Por eso, cuando nosotros confiamos en el ser humano, vamos rumbo a la destrucción. Es una vida de quejas, una vida de lamentos, una vida de amargura, de desilusión. Pero Dios a ti y a mí nos ofrece, gloria a su nombre, salvación, nos ofrece seguridad, nos ofrece paz, nos ofrece gozo y nos ofrece productividad cuando estamos en Él para glorificarle con nuestro diario vivir. Hay solución, querido oyente, a la desilusión y a la decepción en Dios, y no está en nadie más. Si la confianza está en el humano, hay esterilidad, hay muerte, hay soledad. Y dice, vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. ¿Qué sucede con la tierra salada? Nada produce en la tierra salada. Por el contrario, las plantas mueren con el exceso de la sal. Es una tierra estéril. Y esto es lo que sucede cuando ponemos nuestra confianza en el ser humano. Hay esterilidad, hay vanidad, hay muerte espiritual. Y después de hablarnos de esta manera el Señor a través de Jeremías, de aquellos que ponen su confianza en el ser humano, nos habla de un contraste maravilloso entre quienes que confían en el ser humano y aquellos que confiamos en Dios. Y este es el punto del contraste en este día, y escucha bien lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en el verso 7. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Vimos al principio una pronunciación de maldición, pero al confiar en el Señor vemos una pronunciación de bendición. Benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Esta palabra es maravillosa. Tú y yo que confiamos en Dios somos bendecidos por Él. Esto es gozar de estabilidad espiritual, de ser prósperos cuando depositamos nuestra confianza en Él. Esto nos llena a ti y a mí de esperanza. Gloria al nombre de nuestro Señor. Una esperanza puesta en lo seguro. No es una esperanza a ver si llega a suceder. No, la esperanza que tú y yo tenemos en Dios está anclada en la seguridad de sus promesas, porque aquel es fiel que nos llamó. No miente, no es hijo de hombre. Él es Dios, el único Dios verdadero que hizo el universo y te formó a ti y a mí para alabanza de la gloria de su precioso nombre. El Señor nos da bendición, nos da seguridad, nos da estabilidad espiritual, nos hace ser prósperos, nos llena de esperanza, una esperanza viva, una esperanza gloriosa.
Por eso en Jeremías 29:11, este mismo hombre, escritor de este libro, nos dice que Dios tiene planes de bienestar para darnos, dice, un futuro, para darnos una esperanza. Esa esperanza es bienaventurada porque estamos confiando en el Dios que no cambia, el Dios que cumple sus promesas, que te llamó por nombre para darte vida, para darte esperanza, para darte salvación. Dios tiene planes para darnos futuro, darnos esperanza, y Él pronuncia bendición sobre cada uno de aquellos que temen a su nombre, sobre cada uno de aquellos que confían en Él. Y este debe ser un motivo para ti y para mí, un motivo para alabarle, un motivo para buscarle, un motivo para seguir confiando solamente, plenamente en Él, sabiendo que nunca nos abandonará, nunca nos decepcionará. Por el contrario, Dios es poderoso para hacer, dice la palabra, mucho más de lo que podamos pedirle, y aún mucho más de lo que tú y yo podamos imaginar. ¿Qué clase de Dios servimos? Hace mucho más de lo que tú puedas pedir o imaginar. Por eso puedes poner toda tu confianza en el autor y perfeccionador de nuestra fe. Gloria al nombre de nuestro Dios. En el verso 8 de este capítulo 17 de Jeremías podemos ver las características espirituales de la persona que confía totalmente en Dios. Y en esta tarde, una de las características de la persona que confía en Dios las vamos a estar viendo, pero leamos lo que nos dice la Escritura. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¡Wow! Hemos visto los árboles. Yo sé que tú en la naturaleza te das cuenta cómo los árboles que están junto a los ríos siempre permanecen frondosos, y aquellos que dan fruto siempre están dando fruto porque están absorbiendo los nutrientes del agua que está corriendo y a donde sus raíces se han ido a afianzar. Y una de las características de alguien que conoce y confía en Dios es que tiene vida abundante. ¿Por qué? Porque como nos dice el profeta Jeremías, las raíces se hunden en las aguas. En otras palabras, el que confía en el Señor plenamente es su Hijo y está conectado al Espíritu Santo, que da vida, que da alimento y constantemente recibe la nutrición que el Espíritu le da por su poder y por la palabra viva de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso el poder entender que aquel que confía en Dios tiene vida abundante! Siempre tiene abundancia espiritual. Y esto me hace recordar el Salmo 1, y encontramos una similitud. Vemos que la condición para tener vida abundante es el estar en la ley de Dios, meditar en ella diariamente y deleitarnos. Este es un árbol plantado junto a corrientes de aguas, con raíces que se hunden en las aguas. ¿Qué es esto? Estar meditando en la ley y en la palabra de Dios, estar viviendo por lo que la palabra dicta, dejar que el Espíritu Santo sea el que ilumine nuestro entendimiento y transforme nuestra manera de pensar, renueve nuestra mente y transforme nuestra manera de vivir. Este es un árbol plantado junto a esas aguas que dan vida, el agua de vida que es el Espíritu que está en nosotros. ¿Qué más
¿Qué otra característica posee aquel que confía solamente en Dios? No hay temor en su corazón. ¡Qué maravilloso! No hay temor en su corazón. Dice, a esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. ¿Qué significa lo que habla el Señor a nuestra vida en este día? Que aunque vengan tiempos adversos a la vida, a nuestra vida, el corazón del que está confiando en el Señor, Dios Todopoderoso, no teme. Gloria a su nombre. Y vaya que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y el mismo Jesús lo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso necesitamos estar en el Señor, amándole diariamente, gozándonos en su palabra, teniendo comunión con Él. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero déjame decirte que si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Déjame decirte que mayor es el que está en ti. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso no hay temor en aquel que confía en el Señor. ¿Qué más nos dice esta escritura? ¿Qué otra característica vemos en aquel o aquella que confía en el Señor? No pierde su vigor espiritual. ¿Qué significa esto? Sus hojas están siempre verdes. Esto es símbolo de vigor, símbolo de vida, símbolo de prosperidad. No pierde el valor espiritual porque el agua del Espíritu Santo le mantiene vivo o viva, le mantiene frondoso, alabando a Dios aún en medio de la adversidad. Quien confía en Dios plenamente anda en su voluntad a través de su palabra y se deja guiar y moldear por el Espíritu Santo. Tiene gozo y tiene paz porque su mirada está fija en Dios. Quien realmente confía en Dios tiene su mirada vertical, no está viendo hacia el frente, no está viendo hacia los lados, mira hacia arriba, de dónde viene su socorro, de dónde viene su ayuda, de dónde viene su paz, de dónde viene su gozo, desde el mismo trono del Dios Todopoderoso que alabamos y servimos en este día. Gloria al nombre de nuestro Dios. Así que aquel o aquella que confía en Dios no pierde su vigor espiritual. Por el contrario, dice la palabra en el libro de Isaías, los que esperan en el Señor, 40:31, tendrán nuevas fuerzas. Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, sí te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es la confianza que trae a nosotros la vitalidad, el vigor espiritual. ¿Qué más podemos ver a través de esta palabra en esta tarde como característica de aquellos que confían en Dios? Continuamente producen fruto espiritual. Un fruto que es delicioso y es agradable a Dios. Esta persona que confía en Dios siempre lo está alabando, siempre lo está glorificando con su boca y con sus acciones. Es una persona balanceada, una persona que aunque vengan las tempestades, las tormentas, los terremotos, los tiempos adversos, la persecución, la enfermedad, la escasez, continúa alabando y glorificando a su Señor. Y como lo declara el Salmo 1, dice, prospera el Salmo 1 en todo lo que hace, y sus frutos espirituales son agradables no solamente a Dios, sino también a sus semejantes. Aquellos que temen a Dios nos gozamos, los que tememos a Dios, cuando vemos fruto maravilloso en nuestros hermanos. Leamos este verso una vez más de Jeremías 17, verso 8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía.
Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. No temen a los largos meses de sequía, no temen a la adversidad, no temen a los desiertos espirituales. Por el contrario, están plantados en ese río de agua viva. Gloria al nombre de nuestro Dios. Esto me llevaba a meditar al estar preparando el sermón al Salmo 112:7. Ve conmigo al Salmo 112:7 para que veas lo que estoy hablando, de aquel que pone o aquella que pone su confianza plenamente en Dios. Dice Salmo 112:7 de la siguiente manera: ellos no tienen miedo de malas noticias. Wow. ¿Cómo sientes tú cada día que te levantas? ¿Te sientes seguro o estás tratando o esperando escuchar las noticias para ver cómo es tu día? Medita bien en estas palabras. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Tanto en el mundo como en lo personal van a llegar noticias que nos van a tratar de sacudir. Pero no podemos temer. Debemos confiar plenamente. Y leámoslo. Ellos no tienen miedo de malas noticias. Confían plenamente, ahí está, en que el Señor los cuidará. No tememos las malas noticias porque sabemos, estamos plenamente convencidos que el Señor nos guardará en el día malo. El Señor nos guardará del mal. Nada nos puede separar de su amor. ¿Te gozas? Si confías en el Señor, no habrá temor en ti del día de mañana de las malas noticias. Por el contrario, en lugar de temor hay confianza plena en el cuidado de nuestro Dios. En lugar de lamento hay gozo, en lugar de desesperación hay paciencia y paz. Cuando confías en el Señor y trata de venir la adversidad a tumbarte, a desanimarte, puedes ir ante el Señor como lo declara Filipenses 4:7. En nada estén afanosos, por el contrario, traigan sus peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios guardará sus mentes y corazones en Cristo Jesús. Esto solo puede suceder si tu confianza está plenamente en el Dios que creó el universo. En esta tarde quiero preguntarte: ¿posees vida abundante? ¿O cómo es la vida cuando tú meditas en ella? ¿Estás libre de temores? ¿Puedes confiar del día de mañana que Dios está contigo? ¿Estás fuerte espiritualmente? ¿Tienes vigor espiritual? ¿O te sientes desmayar? ¿Tus rodillas están débiles y temblorosas? ¿Estás produciendo fruto agradable para Dios? ¿Eres próspero en todo? Si no es así, necesitas depositar tu confianza en Dios y podrás ver su bendición, podrás ver su paz, podrás experimentar el gozo que nada lo apaga, ni aun las circunstancias más difíciles. Podrás gozar de la protección de Dios a tu favor, porque sabes que Dios no cambia, Dios no miente. Con Él tienes todas las de ganar y nada que perder. Deposita tu confianza en el Señor, confía en Él y Él va a actuar a tu favor. Esto lo declara en el Salmo 37. Vamos allí para que lo veas conmigo y así cerramos. Salmo 37. Ve conmigo allá. Salmo 37. Nos dice la palabra del Señor en el verso 7, 37:7. Quédate quieto en la presencia del Señor. Esto indica confianza.
y espera con paciencia a que Él actúe. Ahí está. Necesitas confiar en el Señor para que Él pueda actuar a tu favor. En el verso 5 de este mismo capítulo 37 de Salmo dice: entrega al Señor todo lo que haces. Esto es confiar en Él, y confía en Él. Ahí lo dice, y Él te ayudará. En esta tarde pon tu confianza en Dios y en nadie más, y verás que nunca serás defraudado. Por el contrario, gozarás de una vida plena y abundante. Y si tú estás escuchando en esta tarde y no has aceptado a Jesús como tu Salvador, no has permitido que entre a tu corazón, te hacemos esta invitación en este día. Deja que Él cambie y transforme tu vida, que te dé la seguridad para que tú tengas de su paz y de su gozo. Y aunque las noticias en alrededor del mundo sean negativas, tú puedes decir: yo sé en quién he confiado, y es poderoso para guardarme hasta el día que Él venga por su iglesia. Te invito, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, y verás grandes cosas en tu vida. Verás cómo Él te ayudará, Él te sostendrá, Él te guardará, Él proveerá en todas las áreas de tu vida. Pero necesitas confiar en Él para ser bendecido, protegido por aquel que es el mayor en el universo. Hermano, hermana, ¿cómo está nuestra confianza? Si hemos estado fallando, es día de reflexionar y de recapacitar y tomar esa senda antigua, de seguir confiando en aquel que te cambió, te transformó y hasta ahora te ha guardado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, porque es maravillosa. Nos hablas directamente al corazón, sabiendo, Señor, los tiempos que estamos viviendo, donde quien no confía en ti puede aún terminar muerto, puede terminar enfermo extremadamente por las vicisitudes, por las preocupaciones de esta vida. Pero en esta hora yo te doy gracias porque sabemos que podemos confiar contigo, contar contigo, Señor. En este día te pedimos: ayúdanos a confiar plenamente en ti, que no miremos a diestra ni a siniestra, que no miremos hacia el frente o hacia atrás, sino que miremos hacia el reino de los cielos, de donde viene nuestra ayuda, de donde viene nuestra vida. En esta hora, Espíritu Santo, toma el control de nuestro corazón y ayúdanos a confiar plenamente en aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trasplantó al reino de la luz, donde hay agua abundante, para que podamos ser frondosos y traer un fruto espiritual que le agrade a nuestro Redentor. En esta hora te pedimos: ayúdanos, Señor, en este mundo, que podamos, Señor, siempre alabarte y glorificarte a pesar de todo lo que pueda estar sucediendo alrededor nuestro y aún en nuestra vida. Cuando tú permites, Señor, las adversidades, para que te glorifiquemos, para que crezcamos, todas las cosas, dice tu palabra, cooperen para el bien nuestro. Y por eso en esta hora te alabamos y te glorificamos y te pedimos: aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a estar siempre con nuestra mirada enfocada en el blanco soberano de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Que tú nos ayudes, Señor, a avanzar en esta carrera que nos has puesto, poniendo toda nuestra confianza para llegar hasta ese día glorioso en el que estemos en tu presencia. Bendice cada hogar aquí representado, bendice cada vida, Señor. Dale esperanza, dale futuro, dale, Señor, la fe, Señor, para continuar confiando que tú eres todo en nosotros y podamos, Señor, alabarte y servirte con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre en cada uno, haz resplandecer tu rostro sobre cada uno y pon en cada uno de tu paz, y ten de todos nosotros misericordia, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a esos amigos que escucharon también. Salva sus vidas, transfórmales, Señor, hazles ver lo que tú tienes para ellos, que es una vida plena y abundante. Te damos gracias en este día, en el nombre precioso que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Espero
que te hayas gozado conmigo en la palabra de nuestro Dios, que el Señor nos haya hablado al corazón y que pongamos nuestra confianza total y plenamente en nuestro Dios. Ha sido un gozo el compartir contigo estos momentos en la presencia y en la palabra de nuestro Dios. Espero que el Señor te siga bendiciendo y prosperando, y será hasta la próxima. Les amamos, no nos olvidemos de orar unos por otros e interceder por el mundo que tanto necesita la esperanza de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Les amamos.